Y quiero hablar esta noche sobre la seguridad de la salvación. Mientras cruzaba un campus universitario para dar una conferencia, un estudiante de segundo año se me acercó y me dijo: Señor Graham, no nos defraudará usted, ¿verdad? Y me quedé perplejo. Le pregunté a qué se refería. Me explicó: díganos por favor cómo encontrar a Dios. Es lo que necesitamos. En otra universidad, un estudiante me dijo: Señor Graham, escuchamos mucho acerca de lo que Cristo ha hecho por nosotros en el valor de la religión y lo que es la salvación personal, pero nadie nos dice cómo encontrar a Cristo. Este lamento de un estudiante sincero se convirtió en un serio desafío para mí. Desde entonces, en cada sermón ante estudiantes universitarios y de bachillerato, high school, he intentado decirles en forma simple y directa cómo encontrar a Cristo. Millones de estadounidenses dan por sentado los elementos básicos de la fe cristiana. Sin embargo, hay otros millones que son tan ignorantes del camino de la salvación que enseña el Nuevo Testamento como lo son los pueblos no alcanzados de Sudáfrica y Sudamérica. La Biblia enseña que Dios ha hecho el plan de redención tan claro que cualquiera puede ser salvo. Sin embargo, saber acerca de Cristo, la cruz y el camino de la salvación es una cosa, pero apropiárselo para uno mismo es otra cosa muy distinta. Hay miles de personas en el mundo de los negocios, miles de obreros calificados, miles de estudiantes en nuestras universidades que tienen una comprensión intelectual de la fe cristiana, pero nunca han permitido que Cristo entre en sus vidas. Primero, usted tiene una necesidad. Me gustaría hablar muy sencillamente acerca de cómo encontrar a Jesucristo y tener la seguridad de la salvación. Primero, reconozca su necesidad. Nunca se encontrará cara a cara con Cristo a menos que sepa que lo necesita. Si se siente autosuficiente, capaz de enfrentar la vida con su propio poder, entonces probablemente nunca lo encontrará. Una lectura de los evangelios le mostrará que Jesús no obligaba a las personas que se sentían autosuficientes, justas y confiadas en sí mismas para recibirlo. Pero no tuvo reparos en abrir los ojos del ciego. Él le dijo a Bartimeo cuando clamó: Jesús, ten compasión de mí. Y no dudó de dar agua a la vida de la mujer samaritana que dijo: Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed. Se puso de inmediato al lado de Pedro cuando se hundía en el agua y clamó: Señor, sálvame. No encontramos ningún caso en el que Cristo se rehusara a ayudar a alguien que vio en él la respuesta a la necesidad más profunda. Por otra parte, no tenemos registros de que haya obligado a ninguna persona que rechazaba su presencia y su poder a recibirlo. Su promesa es: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Tenemos su promesa también. Reconozca su propio pecado y necesidad espiritual y solo entonces podrá recibir una respuesta de Cristo. Él no vino a llamar a justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Antes de poder ser salvo, usted debe darse cuenta que está perdido. Antes de poder ser perdonado, usted debe darse cuenta que ha pecado. Antes de poder convertirse, usted debe estar convencido que está en el camino equivocado. Muchas promesas divinas dependen de una condición humana. Mas a cuantos lo recibieron, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Si vivimos en la luz, la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarlos y nos limpiará de toda maldad. Eso es lo que dice la primera carta de Juan. Tenemos la promesa.
Si cumplimos con las condiciones de Dios, debemos recibir a Cristo antes que podamos ser llamados hijos de Dios. Debemos confesar nuestros pecados antes de poder ser perdonados. La Biblia enseña que todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Tal vez usted nunca ha sentido que es un pecador o una pecadora, porque nunca ha cometido un acto abiertamente inmoral. En tal caso, reciba por la fe la enseñanza de la palabra de Dios, que aún así usted no ha cumplido con los requisitos de Dios. Estoy seguro de que usted no se considera perfecto. Acepte por la fe el hecho de que usted es un pecador. Isaías, el gran profeta, al ver la pureza y la santidad de Dios, clamó: ¡ay de mí, que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo blasfemo. Isaías 6:5. Job, al considerar la santidad y la majestad de Dios, dijo: me aborrezco. Quizás no lo hayan leído, pero está en Job 42:6. Pedro, el gran apóstol, quien estuvo dispuesto a ser crucificado cabeza abajo por su Salvador, confesó: soy un pecador. Ahora debemos de ir al médico. Todos somos pecadores ante los ojos de Dios. Debemos reconocer nuestros pecados y estar dispuestos a confesarlos. Cuando tenemos una necesidad física, vamos al médico. Cuando reconocemos que tenemos una enfermedad moral y espiritual, debemos ir al gran médico, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es el único en el cielo y en la tierra que está calificado para tratar con los complejos problemas del corazón humano. Si la ONU se diera cuenta de que el problema básico del mundo es espiritual y moral, sería el primer paso hacia la paz mundial. Sin embargo, están cometiendo el error que han cometido todos los grandes cuerpos deliberativos. Tratan con los síntomas más que las causas. La causa de nuestro problema es el pecado. Este es el mismo error que usted puede estar cometiendo en su propia vida. ¿Ha pensado que su problema es producto de un matrimonio desafortunado? ¿Condiciones de trabajo desfavorables? ¿Tal vez una discapacidad física o tensiones emocionales? Pues no es así. Tu problema es tu pecado, y si no te arrepientes, perecerás. El problema básico. Pero el problema básico se encuentra en tu propia alma. Usted ha ofendido a Dios con su pecado. Yo también lo he hecho. Y ha encontrado que no tiene fuerzas para vivir la clase de vida que usted sabe que debería vivir. No eres fiel quizás en tu matrimonio. Quizás no has vivido una vida plena. No has honrado a tus padres ni a tus hijos. Has mentido, has violado la ley moral de Dios. Y la paga del pecado es la muerte. En el momento que usted reconozca esta necesidad y esté dispuesto a acudir a Cristo por la fe, habrá dado el primer paso a la salvación y a la redención. Segundo, esté abierto a entender la cruz. Esto suena casi imposible, porque aún los mayores teólogos nunca entendieron los misterios de la cruz. Esta es una dificultad que parece casi insuperable desde el punto de vista humano. La Biblia misma dice que el hombre natural no puede comprender las cosas de Dios. Así que, ¿cómo puede alguien entender la cruz antes de encontrar la seguridad cristiana? Cuando vemos a Cristo muriendo y derramando su sangre por nuestros pecados, quedamos absortos, asombrados
y fascinados. Sentimos una extraña atracción. No podemos siquiera entender nuestros propios sentimientos. No podemos entender un amor tan grande como el suyo. ¿Cómo podemos entender? Muchos intelectuales han creado teorías con relación a por qué Cristo murió y cuál fue el significado eterno de su muerte. Ninguna parece encajar. Todas son inadecuadas. Ninguna nos satisface. Solo cuando entendemos que Cristo estaba muriendo en lugar de los pecadores, por el pecado, encontramos una explicación satisfactoria. Pero ¿cómo podemos entenderlo? He aquí el milagro. Así como Pedro dijo gracias a una revelación divina: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. De la misma forma, mediante un milagro, el significado de la cruz le será dado a usted por el Espíritu Santo. Recuerdo a un joven periodista del Washington Ghost que asistió a las reuniones de Kenny Hall. Como parte de su trabajo, oyó el Evangelio noche tras noche, pero no pareció hacer ningún impacto sobre él. Sin embargo, un día, cuando uno de sus colegas le preguntó: ¿qué están predicando allá?, él trató de explicar algo así del Evangelio y dijo: es algo así, así, Cristo murió por mí, Cristo murió por mis pecados y resucitó. Y cuando lo dijo, de pronto se dio cuenta que era verdad. De pronto recibió milagrosamente el pleno significado de esas palabras. Y en ese momento recibió la seguridad de la salvación. Cuán vívida se vuelve la cruz. Cuando Pablo habla de ella: he sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Gálatas 2:20. Cuando usted ve a Jesús exaltado y levantado, el Hijo de Dios azotado, desfigurado, magullado, muriendo por usted, y pueda decir junto con Pablo: quien me amó y dio su vida por mí, habrá dado el segundo paso hacia la fe cristiana. Tercero, considere el costo. Jesús desalentó el entusiasmo superficial. Instó a las personas a considerar detenidamente el costo de ser un discípulo de Cristo. Hoy vemos multitudes en las iglesias vez tras vez. Se reúnen en diferentes lugares, aparecen avivamientos. Pero me pregunto si estás considerando el costo de seguir a Cristo. Oh, claro que te va a costar. Claro que te costará. No puedes vivir un cristianismo superficialmente y creer que has sido salvo. Frecuentemente, cuán grandes multitudes lo seguían, y él se dirigía a la gente y les decía: ¿han considerado el costo? ¿Se dan cuenta de que si alguien quiere seguirme tendrá que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme? También dijo: supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. Lucas 14, 28 al 33. ¿Qué es más fácil y qué es más difícil? Muchos se acercan a Cristo sin considerar primero el costo. El costo incluye arrepentimiento, dejar el pecado y un reconocimiento continuo y diario de que Cristo está en su vida. Estos son los requisitos mismos del discipulado. La vida cristiana no es para los débiles, no es para los blandos, no es para los cobardes. El director de un campamento cuyo propósito es llevar a jóvenes pandilleros a Cristo dice: ser cristiano es la cosa más difícil del mundo.
¿Qué puede haber más difícil que amar a nuestros enemigos? No hay nada más difícil que amar a nuestros enemigos. Un chico que se convirtió en un robusto discípulo de Cristo en este campamento dijo recientemente: en este grupo todos somos hermanos y todos somos hombres. Era demasiado duro para mí al principio, pero luego escuché que a través de Cristo todo es posible. Luego la dureza desapareció. Para mí un hombre no es un hombre completo, sino hasta que llega a conocer a Jesucristo. Sí, la vida cristiana es dura y difícil, pero también es desafiante. Vale todo lo que cuesta seguir a Cristo. Pronto encontrará que la cruz no es mayor que su gracia. Cuando toma la cruz de la impopularidad en la universidad donde se encuentre, encontrará que la gracia de Dios estará allí. Más que suficiente para suplir cada una de tus necesidades. Cuarto, de un paso decisivo. Un día en la Universidad de Stanford, un estudiante de una religión no cristiana se acercó a mí en el campus y me dijo que estaba convencido de que Jesús era el Hijo de Dios, pero no podía confesarlo públicamente. Dijo que en su país de origen el costo social era demasiado grande. Tuve que decirle que la Biblia afirma: a cualquiera que me reconozca delante de los demás, yo también lo reconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. Pero cualquiera que me desconozca delante de los demás, yo también lo desconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. Como el joven rico de la Biblia, se fue triste. Había considerado el costo y no pudo pagar el precio del reconocimiento abierto a Jesús como su Salvador. Pedimos a las personas que hagan una confesión pública de Cristo en nuestras reuniones, porque Cristo exige un compromiso definido. No existe tal cosa como un discípulo secreto. Cristo tenía razones para exigir que la gente lo siguiera abiertamente. Él sabía que un voto sin testigos no es un verdadero voto. Es el paso decisivo. Hay tres personitas que viven en el fondo de nosotros. Uno es el intelecto, otro es la emoción y tercero es la voluntad. Usted podrá aceptar intelectualmente a Cristo, emocionalmente puede sentir que lo ama. Sin embargo, hasta que no haya entregado a Cristo mediante un acto decisivo su voluntad, usted no es un cristiano. Y lamento decírselo de esta forma. ¿Ha dado usted este paso decisivo? La Biblia dice: mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Juan 1:12. Quinto, permita que Dios cambie su vida. Cuando usted acude a Cristo, usted es un bebé espiritual. Al leer el Nuevo Testamento verá cómo los primeros discípulos, durante los primeros días de seguir a Cristo, tropezaron y frecuentemente fracasaron. Discutían, eran envidiosos, contenciosos, infieles y a menudo se enojaban. No obstante, a medida que se iban vaciando de sí mismos y se llenaban de Cristo, fueron desarrollándose hacia la plena estatura de un cristiano. La conversión es solo el principio. Una nueva vida comienza en usted en el momento en que recibe a Cristo. El Espíritu Santo ha pasado a residir en usted. Durante el resto de su vida se ocupará de conformarlo a la imagen de su Hijo, el Señor Jesucristo. Sin embargo, usted será un objetivo de Satanás, el enemigo de Cristo. Cuando usted andaba en el camino de Satanás en el mundo, él no se preocupaba demasiado en molestarlo. Lo tenía para sí. Usted era su hijo. Pero ahora, desde que usted recibió a Cristo y es un hijo de Dios,
Satanás usará todas sus técnicas diabólicas para frustrarlo, obstaculizarlo y derrotarlos. Hay milagros alrededor de usted. Cuando usted viene a Cristo, su comportamiento moral sufrirá un reajuste. Encontrará un nuevo deseo de hacer lo correcto, junto con las fuerzas para hacerlo. Habrá reminiscencias de la vida antigua quizás, y habrá momentos en los cuales tendrá deseo de volver, como la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Pero recuerde a quién pertenece ahora. Usted ha recibido a Cristo y quiere seguirlo y servirlo. Ahora tiene la naturaleza de Cristo en su interior. Y el que está en usted es más poderoso que el que está en el mundo. Si usted es fiel en asistir a la iglesia, en la oración, en la lectura bíblica y el testimonio, Dios obrará en usted y a través de usted. Usted podrá decir como Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Verá que ocurren milagros alrededor de usted al disciplinar su vida según el patrón de un verdadero cristiano. ¿Está listo para encontrarse con Dios? ¿No le gustaría saber que todo pecado ha sido perdonado? ¿No le gustaría saber que usted está listo para encontrarse con Dios, no importa lo que ocurra en esta era nuclear? En resumen, aquí están los 5 pasos. Primero, reconozca su necesidad. Segundo, esté abierto a entender la cruz. Tercero, considere el costo. Cuarto, de un paso decisivo de compromiso con Cristo. Quinto, permita que Dios cambie su vida. ¿Le ha pasado todo esto a usted? Si no es así, todo esto podría suceder si tan solo permite que Cristo entre en su corazón. Invítelo ahora mismo. La Biblia dice: todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Te voy a pedir que aceptes a Cristo esta noche. Te voy a pedir que te pongas en pie y vengas ante esta plataforma reconociendo tu necesidad, estando abierta a entender la cruz, considerando el costo, dando un paso decisivo y permitiéndole a Dios que cambie tu vida. Si has hecho esto esta noche, estaremos orando contigo. El Espíritu Santo vendrá y te cambiará. Esta es tu noche, este es el día. Aleluya. Ahora quiero que vaya conmigo al capítulo 13 del libro de Mateo, en el verso 3. Aquí hay una gran historia, a muchos les gustan las historias. Aquí tenemos una, Mateo 13, verso 3. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz y se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual al 70 y al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, que oiga. Muchos de los que estamos aquí quizás en algún momento crecimos en el campo y sabemos del gran privilegio que tienen aquellos que trabajan la tierra. Porque hay una ley universal que si tú siembras vas a cosechar. El Señor dijo que mientras existiera el sol y la luna y este planeta estuviera aquí, existiría la ley universal de la siembra y la cosecha. Y es algo que realmente es interesante. Cada vez que tú siembras y obtienes una cosecha, puedes sentirte feliz, porque Dios no dejará de cumplir esa gran ley universal. Pero hoy quiero hablarles acerca del terreno de tu corazón, porque para Dios el terreno donde Él siembra, la tierra donde Él siembra, es tu corazón y es mi corazón. Y es algo que Dios quiere traer a nuestras vidas, entendimiento, de que puedas entender que puede ser una buena tierra si tú quieres, o puede ser mal terreno si no dispones hoy tu corazón a entender lo que Dios quiere hablarte. Aquellos discípulos y aquellas personas que escucharon la
parábola del sembrador, muchos de ellos no entendieron nada de lo que Jesús les estaba diciendo, porque el corazón del pueblo se había engrosado tanto que Jesús les hablaba por parábolas, para que no escucharan con su mente, para que no razonaran, sino más bien aquellos que verdaderamente querían seguirle, entendieran de todo corazón y le siguieran. Así que los discípulos le preguntan a Jesús: Señor, no entendemos esta parábola, ¿podrías explicárnosla? Y entonces el Señor les explica a partir del verso 18. Es por eso que en esta parábola no hay necesidad de especular, no hay necesidad de interpretar, sino que simplemente vamos a escuchar la interpretación que el Señor Jesucristo Él mismo le dio a esta parábola. En el verso 18 dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Hoy quisiera saber qué tipo de terreno es usted. Hoy quisiera saber qué tipo de terreno soy yo. Me gustaría que usted meditara un momento y pensara qué tipo de terreno es usted. Aquí hay 4 terrenos. Uno de esos terrenos lo está representando a usted. El sembrador es el Señor Jesucristo, que a través de predicadores, a través de programas de radio, de televisión, a través de medios y escritos, impresos, predica la palabra. Y usted es el terreno. ¿Qué hace usted cuando escucha la palabra de Dios? Aquí dice que el primer terreno donde cayó la semilla fue el lugar donde caminaban, era junto al camino. Y este hombre o esta persona o esta mujer o este terreno no pudo recibir esa palabra, no la entendió. Y entonces vino el malo y arrebató lo que fue sembrado en su corazón. ¿Y por qué quizás tú no estás entendiendo la palabra del Señor? Quizás vas a la iglesia y no la entiendes. Quizás durante años has leído la Biblia y aún así no la entiendes. No entiendes que cuando el Señor te manda a perdonar debes hacerlo de todo corazón. No entiendes que Dios te manda a perdonar a aquel que te hace daño, a aquel que te hace el mal, a aquel que te aborrece. Dios te manda a amarlo porque ese es el evangelio de Jesucristo. Pero ¿saben? Quiero que piensen en esto. Cuando alguien camina sobre un terreno, ese terreno se va endureciendo, ese terreno se pone duro, áspero, ese terreno no se pone maleable, no es un terreno donde pueda penetrar una semilla, pues está pisada tantas veces que la tierra allí se pone literalmente como si fuera cemento, como si fuera un pavimento. ¿Cuántas personas quizás han pisoteado tu corazón? ¿Cuántas personas quizás te han ofendido? ¿Cuántas personas quizás desde tu niñez te han hecho daño y eso ha hecho que tu corazón se endurezca? Y de manera que ahora no puedes entender la palabra del Señor cuando Él te está hablando a amar, a perdonar, a olvidar, a sentir que debes amar a aquel que te hace daño, a gozarte cuando sufres. Cuando una persona no entiende la palabra del Señor, entonces viene Satanás y arrebata lo que fue sembrado en ese corazón. Yo espero en esta noche que tú puedas hoy abrir tu corazón, dejar la dureza, permitirle al Espíritu Santo que Él mueva tu corazón. Pues la Biblia dice que cuando hay esa enfermedad de dureza de corazón, Él puede venir y cambiar ese corazón de piedra y mudarlo por un corazón de carne, dice Ezequiel 32. Si tienes este problema, como alguna vez yo lo tuve, es tiempo de que hoy le digas: Señor, cambia mi corazón, porque no puedo entender la palabra, porque se ha endurecido a causa del pecado, porque se ha endurecido a causa del rechazo, porque se ha endurecido a causa del dolor. Pero hoy quiero que ese corazón que se ha endurecido sea frágil, sea tierno, sea un corazón de carne donde puedas sembrar tu palabra y literalmente dé fruto. Luego está el siguiente terreno. Dice que el siguiente terreno fue sembrado en pedregales. Estos son los que oyen la palabra y al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Que diera porque este terreno no fueras tú ni fuera yo, porque ciertamente la palabra del Señor tiene poder. La Biblia dice en Isaías 55:8 que nunca volverá vacía, sino que prosperará en aquello para lo cual fue enviada. Así que la bendición de Dios y la voluntad de Dios es que su palabra prospere en tu corazón. Pero este terreno, que es los pedregales, son los que reciben la palabra con mucho gozo. ¿Te gusta escuchar la palabra? ¿Te gusta cantar alabanzas? ¿Te gusta quizás ir a la iglesia? Quizás sientes afinidad con las personas cristianas, quizás sientes afinidad con los predicadores, te gusta escucharla en la radio, en la televisión, pero olvidas pronto esta palabra cuando viene un tropiezo, cuando tienes que levantarte para ir al trabajo, cuando quizás miras en tu alacena y no tienes el suficiente almacenamiento,
Cuando quizás tus tarjetas de crédito han sido cortadas, cuando no tienes para pagar el alquiler en el hogar donde vives, o quizás la hipoteca está a punto de quitarte tu casa. Pues sabes una cosa, el problema de este terreno no es la dureza, el problema de este terreno es que no tienen raíz. A ti te gusta escuchar, pero no has profundizado. Quizás te gusta escuchar, quizás has venido mucho tiempo a la iglesia, pero nunca has tomado la decisión de bautizarte. Y si tomaste la decisión de bautizarte, quizás no has tomado el discipulado, no estás aprendiendo de la palabra de Dios. O si aún te bautizaste, hiciste el discipulado, no te quieres comprometer más. El problema de este terreno es que no permite que tenga raíces, porque las piedras impiden el crecimiento de las raíces. Así que cuando viene una aflicción, cuando viene una persecución, cuando viene la prueba, entonces van a tropezar y van a irse luego. ¿Sabes una cosa? El remedio para este terreno está escrito en Isaías capítulo 5. Dice que el Señor tenía una viña y la cercó y la rodeó y le hizo un vallado. Pero luego dice la Biblia que como esta viña no quiso dar fruto, entonces botó el vallado, quitó el cerco para que fuera hollada. ¿Sabes? Es momento de que tú y yo entreguemos nuestro corazón al Señor y permitamos que estas raíces de la palabra de Dios tomen nuestro corazón. Si este es tu problema, si estás tropezando con la prueba, si cada vez que tienes una dificultad te apartas, lo que tienes que hacer, lo que el Señor nos invita a hacer es que profundicemos en la oración. Debes tener una vida de oración. La Biblia dice en 1 Tesalonicenses 5:17 que debemos orar sin cesar. Jesucristo mismo oraba sin cesar, madrugaba a orar, oraba de noche. Pero también tienes que profundizar en la palabra de Dios. El salmista David decía que 7 veces al día leía la palabra de Dios. Dice en Josué 1:9 que Él nos mandó a esforzarnos y a ser valientes y a poner por obra todo lo que está escrito en ese libro de la ley. Así que si tú quieres que hayan raíces en ti, debes profundizar en tu compromiso con el Señor. Porque cuando venga la prueba, tendrás lo suficiente para resistirla. La Biblia dice, resistid al diablo y de vosotros huirá. Es tiempo que profundicemos en nuestra relación con Dios y entonces la obra del Espíritu Santo se hará evidente en nosotros y dejará de ser ese terreno pedregoso, ese terreno donde hay pedregales, ese terreno donde no permite las raíces. Tu compromiso será mayor, tu compromiso será con Dios, tu compromiso será tan grande que la gente que está a tu alrededor verá un cambio de lo que nunca había pasado en tu vida. Y como dice literalmente la palabra del Señor en 2 Corintios 5:17, el que está en Cristo Jesús, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Pero hay otro terreno, y este fue el que fue sembrado entre espinos. Y este es el terreno más peligroso de todos, porque cuando estás junto al camino, si tú permites que el Espíritu Santo cambie tu corazón, si tú permites, si vienes con un corazón a decirle, Señor, cámbialo, Él va a obrar. Y si tú estás en el terreno pedregales, pero tú afirmas tu compromiso con el Señor, te comprometes a echar raíces en intimidad, entonces Él las va a obrar. Pero hay de los que están en este tercer terreno, el que fue sembrado entre espinos. Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Estos no tienen problema con su corazón. Estos tampoco tienen problemas con su compromiso. Pero el problema de esta gente es que están más preocupados y perturbados por el día a día, por alcanzar sus sueños, por lograr sus objetivos, por alcanzar sus metas, que olvidan los propósitos de Dios. Y dice en 1 Timoteo 6:10 que la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos naufragaron en cuanto a la fe. Si el problema que tienes es que fuiste sembrado, la palabra fue sembrada entre espinos y ese es tu corazón y ese es tu terreno, entonces el problema contigo es que no tienes tiempo para buscar a Dios. Es que no tienes tiempo para leer la Biblia porque vives tan ocupado en tu trabajo. Es que le has dado más importancia a cualquier otra cosa, al deporte, a tus estudios, que a Dios. Y el afán de este siglo está ahogando esta palabra y se está haciendo infructuosa. A diferencia del que fue sembrado entre pedregales o en el camino, esta palabra, esta semilla sí germinó, esta semilla sí creció. Sabes que tienes un propósito con Dios. Tú sabes que tienes un llamado del Señor. Tú sabes que fuiste llamado quizás a estar en la iglesia y a servir allí con otros hermanos, pero no tienes tiempo, pero no quieres, pero no deseas eso para ti. Hay de aquellos que están en este terreno. Pero ¿sabes una cosa? Si tú permites hoy entregar esos afanes y esa ansiedad al Señor, como dice Mateo 6:23, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, para que todo lo demás venga por añadidura,
entonces serás curado, serás salvado, serás libertado de este tremendo terreno de espinos. Mas el que fue sembrado, vamos a ver el cuarto terreno, verso 23 de Mateo 13, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Oh, qué tremendo es esta gente que está aquí hoy. Porque quizás tú viniste aquí, quizás tú eres el terreno junto al camino, o en pedregales, o en espinos. Pero si estás aquí esta noche, Dios puede hacer de ti un buen terreno. Un buen terreno que produzca 100, a 70 y a 30 por uno. Porque el Señor está aquí y Él es el mejor sembrador, Él es el mejor alfarero, Él es el mejor maestro, Él es el mejor carpintero. Él es quien puede moldear tu vida y sacar lo que nos sirve para plantar aquello que Él quiere. Y desde que el momento en que Él te creó sería la obra perfecta para Él. Hoy Dios quiere obrar en tu vida. Si tú tan solamente permites que Él venga, que Él toque tu corazón, entonces Él va a obrar. Quizás puedes ser ministro de una iglesia, quizás puedes ser miembro del coro de alabanza, asistir a una iglesia, vivir en una familia importante, pero eso no te hace salvo y eso no prueba que tú eres un buen terreno. Si la semilla de la palabra de Dios que fue implantada en tu corazón no ha producido fruto, entonces no has dejado que literalmente esta semilla germine y el fruto abundante se vea. Pero hoy puedes ser parte de ese grupo de personas que permite que la palabra de Dios produzca fruto en ellos. Cual al 100, cual al 60 y al 30 por uno. Si tan solamente entregas tu corazón en las manos del Señor y permites que lo obre, Él hará cosas tan tremendas contigo que te asombrarás de todo lo que Dios puede hacer. Lo fácil de todo esto es que el Señor dice: venid y comprad sin precio vino y leche. Él está buscando solo aquellas personas que entreguen su corazón, que reconozcan su pobreza espiritual, su necesidad de Él, y entonces te convertirás en un buen terreno. Si hasta el momento viviste como aquellos junto al camino, no perdonando, no amando, no entendiendo la palabra, si hasta el momento quizás fuiste aquellos que estaban entre pedregales y no permitiste que tu relación con Dios avanzara en un compromiso mayor, o si quizás los afanes y la ansiedad son el diario vivir de tu vida, hoy tienes la oportunidad de llegar a ser todo lo que Dios dice que seas. Hoy tienes la oportunidad de llegar a ser todo lo que Dios quiere que seas, si tan solamente entregas tu corazón al Señor. Así que baja de esas gradas y ven en esta hora. Si tienes familiares, ellos te pueden esperar. Si viniste con un amigo, ellos te pueden esperar. Desciende de las gradas, no te tomará ni 2 minutos, te estaremos esperando aquí. Y puedes venir y pararte en esta plataforma y decir: quiero a Jesús en mi vida, quiero que entre a mi vida, quiero que Él obre y toque mi corazón. Si decides hacer esta oración, debe ser pública. Jesús llamó a la gente del Nuevo Testamento a que lo hiciera en público. El Señor dice que el que lo confiese delante de los hombres, Él también le confesará delante de su Padre que está en los cielos. Hay algo especial en hacerlo en público, así que desciende de las gradas. Los que están atrás, los que están aquí adelante, vengan. Los estaremos esperando. Estaremos orando mientras ustedes vienen aquí.